Steve Borden. Para muchos simplemente Sting. Un luchador que no solo fue un personaje, sino una presencia, un símbolo, un rostro que definió una era entera de la lucha libre con esa imagen oscura inspirada en The Crown. En los 90 fue el corazón de WCW, el hombre que se plantó frente a la NWO, el vigilante silencioso que luchó por una empresa que se desmoronaba. Y cuando WCW cayó, tomó una decisión incomprensible para algunos, pero profundamente coherente con lo que representaba. No quiso ir a WWE. No quiso entregarse a una visión creativa que no representaba el legado de sus compañeros. Años después encontró un nuevo hogar en TNA, la empresa de su amigo Jeff Jarrett. Y durante más de una década fue mucho más que una leyenda. Fue un mentor, un campeón, un pilar. Pero cuando TNA se volvió un terreno inestable, su historia llegó a una pausa tras caer ante Magnus. Una pausa que muchos creyeron definitiva. Antes de continuar, hay un detalle clave. Cuando Sting estuvo fuera de TNA a inicios de 2011, recibió una oferta de WWE para enfrentar a The Undertaker en WrestleMania 27 y formar parte del Hall of Fame. Muchos creyeron incluso que las viñetas del famoso 2-21-11 eran suyas, pero el miedo volvió a aparecer. El miedo a que su personaje se perdiera en las manos de un manejo creativo que no le inspiraba confianza. Y volvió a decir que no. En ese momento la lucha libre mainstream vivía dividida entre WWE y una TNA que se apagaba poco a poco. Si querías mantenerte vigente debías estar en una de esas dos. Así que después de un 2014 prácticamente inactivo, Sting decidió dar el paso. WWE comenzó a mostrarlo en el documental sobre The Ultimate Warrior, lanzó DVDs sobre su carrera, lo anunció como parte del roster de WWE 2K15 y los rumores crecieron. Los fans soñaban con ver este combate imposible contra The Undertaker, pero WWE tenía otros planes. En Survivor Series 2014, el equipo de John Cena se enfrentaba a The Authority con los puestos de los perdedores en juego. El combate parecía sentenciado cuando Big Show traicionó a los suyos y dejó solo a Dolph Ziggler en una desventaja de 3 contra 1. The Show-Off resistió lo imposible, eliminando a Luke Harper y Kane, y quedándose cerca de eliminar a Seth Rollins, hasta que Triple H intervino para asegurar la victoria de su grupo. Entonces ocurrió lo inesperado. Sting apareció por primera vez en WWE. Atacó al Rey de Reyes y le entregó la victoria a Ziggler sobre Rollins. En una sola noche, Sting se presentó como un anarquista, cuya misión era destruir a la autoridad que dominaba la empresa. Semanas después regresó para ayudar a John Cena a recuperar los empleos de Dolph Ziggler, Ryback y Eric Rowan en una lucha en desventaja. Ese acto provocó que Triple H lo retara a presentarse en Fastlane para tener un cara a cara. Para presentar una respuesta lo hizo mediante un mensaje en el Titantron, enviando un doble para evitar quemar una aparición, porque Sting tenía un número limitado de fechas con la empresa. Así fue como llegó la gran noche. Triple H intentó convencerlo para trabajar juntos, o en su defecto le pondría fin a su carrera. Pero Sting no dijo ni una sola palabra, y solo señaló el cartel de WrestleMania. La rivalidad se volvió personal cuando el vigilante seguía interponiéndose en los planes de la autoridad, ayudando a Randy Orton a deshacerse de ellos. Más adelante habló en Raw sobre los 14 años observando a Triple H manipular y traicionar para mantenerse en la cima. Dijo que no venía por WCW, venía por él. WWE, sin embargo, decidió contar otra historia. Transformaron la rivalidad en una última gran batalla entre WWE y WCW.
Triple H afirmaba que Sting había sido un gran pez en un estanque pequeño y que ahora solo sería uno más. Todos creían que Sting ganaría esta lucha, pero las dudas sobre firmar con WWE finalmente se hicieron reales. En WrestleMania 31, DX apareció para apoyar a Triple H y la NWO lo hizo por Sting. El combate se convirtió en un espectáculo nostálgico, pero también en un mensaje. Un Sweet Chick Music de Shawn Michaels y un golpe con el mazo de Triple H sellaron la derrota del ícono. Su única lucha en WrestleMania terminó con un sabor amargo, incluso después del apretón de manos final. Aún así, la historia no había terminado. Durante la celebración de Seth Rollins como doble campeón, Sting reapareció para seguir en su disputa contra The Authority, desafiando por el título de WWE en Night of Champions. En esta disputa destruyó la estatua de Rollins después de hacer que el campeón la buscara toda la noche. Se alió con nadie menos que John Cena para hacer rendir al propio Rollins, que hacía equipo con Big Show, y se presentó a la Noche de Campeones para combatir contra el arquitecto que ya había perdido previamente el campeonato de Estados Unidos ante Cena. Todo parecía estar preparado para que Sting tuviera su gran momento, pero no sucedió. Durante el combate, un bucket bomb lo dejó al borde de una parálisis. Perdió sensibilidad. Cayó 2 veces. El árbitro temió lo peor. Sting pidió continuar y Rollins improvisó un final, terminando todo con un roll-up. Después del evento, los doctores le explicaron a Sting que estuvo cerca de perderlo todo. Sin embargo, siguió bajo contrato hasta cumplir sus compromisos. Fue introducido al Hall of Fame de WWE en 2016 por Ric Flair y anunció su retiro. Pero no estaba listo para dejarlo todo atrás. No se operó porque sentía que sería el final definitivo, y todavía soñaba con enfrentar a The Undertaker, y hasta propuso grabar el combate de forma cinematográfica, pero la idea nunca avanzó. Su última aparición fue en febrero de 2019, en el cumpleaños de Ric Flair, donde Batista arruinó la celebración y comenzó su propia historia, mientras que Sting se apartaba lentamente del foco. Nadie sabía que ese sería su último capítulo con la empresa. Un año después ya no estaba bajo contrato. WWE dejó de vender su mercancía y Sting contó lo que muchos sospechaban. Sentía que Vince nunca lo quiso como superestrella. Solo quería retirarlo bajo su sombra. Solo quiso una vez más enterrar a WCW. En diciembre de 2020, Sting llegó a AEW durante Winter is Coming. Ayudó a Cody, Dustin Rhodes, Arn Anderson y Darby Allin a defenderse del Team Taz. En esta empresa disputó 28 combates, fue campeón en parejas junto a Darby y protagonizó uno de los mejores retiros de la historia en una lucha por equipos con los Young Bucks. Pero esa historia es para otro video. Visto en perspectiva, Sting no tuvo una etapa justa en WWE. Lo debutaron con una derrota para reforzar la idea de que DX había superado a la NWO. No desarrollaron su personalidad. No lo presentaron como la estrella que fue. Ni siquiera le dieron una iluminación apropiada para su entrada en WrestleMania. Creo que hubiera sido interesante también emparejarlo con nombres nuevos como los Wyatts, Dean Ambrose o Roman Reigns. Tuvo 2 momentos que se sintieron especiales junto a John Cena y Randy Orton, pero se quedó corto para todo lo que pudo pasar. Así que esta fue la historia completa del ícono en WWE. Ahora quiero saber qué es lo que tú piensas. ¿Qué opinas sobre el paso de Sting por la ex empresa de Vince McMahon? Mi nombre es Rox y si llegas hasta aquí, muchas gracias por ver.